Aceptado. Bien, vamos a esperar aquí un par de minutos para que se terminen de conectar algunas personas. Vienen algunos atrasados mientras tanto también, así que... El Ignacio, José Aguilar también. Nicolás Guzmán. Muy buenas tardes, Nicolás. Excelente. Cuando nos saludó Jesús Miguel, lamentablemente estaba en mute su micrófono, así que... Aquí está. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo está Jesús? Bien. Gusto saludarlo. ¿De dónde nos contacta usted? De México. Perfecto. Bienvenido, pues. Bienvenido a nuestro segundo webinar, donde tendremos la ponencia de Enrique Celeri, todos los detalles de nuestro diplomado y, por supuesto, el alcance de la programación neurolingüística va a ser el plato de entrada de esta presentación. Así que muchas gracias y bienvenido, estimado Jesús. Veo también a Stephanie, veo a Christopher. Saludos a todos. Perfecto. Muy bien, todos bienvenidos. Enrique, el micrófono es suyo. Muchas gracias, saludos a todos también. También llega nuestro amigo Víctor Concha. Buenas tardes, Víctor. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Muchas gracias por vuestra asistencia. Bien, primero que nada, muy buenas tardes a todas y a todos. La idea es que podamos hacer este webinar, idealmente lo más interactivo que sea posible, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo voy a ir exponiendo un poco cuáles van a ser las características de esto de la neurociencia, la programación neurolingüística a modo de un marco de introducción, y luego vamos a ir viendo los alcances y qué materias, qué vamos a desarrollar en estos diplomados internacionales de programación neurolingüística e inteligencia emocional. Les voy a pedir de momento que pongan en mute sus micrófonos para que no haya un ruido de fondo. Sin embargo, vamos a ir deteniéndonos en distintos momentos de la presentación con el objeto de poder interactuar. Sin perjuicio de ello, yo le voy a pedir la colaboración a Luis para que vayan registrando las distintas consultas y preguntas que vayan desarrollándose en el chat, de forma tal de acumularlas todas para el final, y luego de eso, ahí al final demos un espacio también para responder todas las inquietudes y dudas que ustedes tengan. Dicho esto, nos vamos a meter en materia. Sé que se van a ir incorporando algunas personas. De antemano quiero dar las gracias a la participación de todo y cada uno de ustedes. Veo que hay personas de México, tengo aquí registradas personas de España, también tengo algunas personas, a Felipe, de Argentina, hay una persona de Estados Unidos, Perú. Bien, va a ser bien entretenido y naturalmente también de nuestro país, de Chile. Ok, nos vamos a meter en materia. Lo primero, como para poder entender el alcance de todo esto, vamos a hacer una breve introducción desde la neurociencia de los alcances que va a tener todo esto. Y a modo de introducción, hoy día todos los estudios e investigaciones en neurociencia demuestran que todos los seres humanos somos un 99.98% genéticamente iguales. Vale decir, entre ustedes, yo y Albert Einstein, apenas tenemos una diferencia del 0,002% genéticamente. Pero esto es como, no sé, como comprar dos computadores. Quizás pueden ser idénticamente iguales, la misma marca, velocidad, procesador, disco duro, dos gotas de agua.
Sin embargo, a un computador le puedo cargar el programa más poderoso que hay en el mercado. Me parece que la última versión es Windows 12. Y el otro computador le pongo un programa de cine de los 90. Posiblemente ambos computadores van a funcionar de manera totalmente distinta. Pero no es que uno sea más poderoso que el otro, prácticamente es el mismo equipo. La diferencia son los programas, los software que tiene carga. Lo mismo ocurre con nosotros, los seres humanos. Probablemente entre el cerebro de ustedes, el mío y el de Albert Einstein, tengamos las mismas capacidades, pero la gran diferencia va a estar dada en los software, en los programas que aquí dentro tenemos cargados. Programas que se empiezan a cargar desde el vientre materno, desde la etapa de gestación, hasta el último de nuestros días. ¿Ya? Porque el ser humano es capaz de aprender hasta el último de nuestros días. Imagino que quizás Albert Einstein haya tenido programas de física cuántica, lógica euclidiana, y vayan a saber qué otras cosas que deben haber sido soberbiales al lado que los que usted o yo podamos tener de esa materia. Sin embargo, en ocasiones la crítica que recibía es que los programas sociales que él tenía no eran tan virtuosos. Ahora, para poder entender todo esto, hay que entender un poco cómo funciona la mente humana. No le voy a hacer una clase de fisiología porque sería quizás una reverenda lata, pero sí algunos datos que nos pueden orientar y nos pueden ayudar muchísimo. Si yo pusiera toda su vida, desde el día en que ustedes nacieron hasta el día de hoy, dentro de ese gran iceberg, ¿cómo funciona neurológicamente nuestro cerebro? Aproximadamente el 5% de toda la información que hemos acumulado a lo largo de toda nuestra vida la manejamos de manera consciente. Sin embargo, el 95% de toda esta información se maneja en aquello que se conoce como no consciente. Y normalmente los psiquiatras, psicólogos, neurólogos la subdividen en preconsciente, subconsciente, inconsciente. Uno se preguntaría, oye, ¿por qué no manejo mejor toda esta información de manera consciente? La verdad que sería tanta, que lisa y llanamente nos volveríamos locos. Entonces el cerebro toma un trocito de información y a partir de ello construye una realidad. Sin embargo, de manera no consciente, hay cientos de miles de millones de programas. Ahora, el que yo no tenga conciencia de aquello no significa que no existan. Solo significa que no sé ni cuándo, ni cómo, ni dónde se fueron cargando ahí dentro. Entonces, muchas veces creemos que las decisiones más trascendentes que tomamos los seres humanos son más bien de carácter consciente. Y eso no es así. Mayoritariamente las decisiones que tomamos nosotros los seres humanos son más de carácter afecto emocional que intelecto racional. Pero muchas veces no tenemos conciencia de eso. Por ejemplo, si yo viajo de mi casa a mi oficina en vehículo, es posible que haya visto cientos o miles de patentes en los vehículos, ¿ya? Sin embargo, si me preguntan alguna de ellas, probablemente no recuerda ninguna. Ahora, si me hacen una sesión de hipnosis, no solamente voy a recordar cuántas placas patentes vi, sino que también el número de ellas, quizás inclusive hasta en qué vehículo iban. Lo que demuestra que la información sí la tengo, pero por alguna razón que desconozco, el cerebro va y la manda a esa gran caja de Pandora llamada no consciente. El otro día estaba en un simposio con varios psiquiatras, psicólogos y neurólogos, me decían, Enrique, pero eso es tan así. Mira, comprobémoslo. Y llego y me acerco a una muchacha que estaba en el registro civil, recién se había casado. Me acerco, la saludo, digo, ¿te molesta que te haga un par de preguntas? No, para nada, me dice. Cuéntame, ¿tú eres profesional? Sí, y además tengo un posgrado. Ah, te felicito. ¿Te incomodaría que te haga un par de preguntas? No, para nada. Cuéntame, ¿por qué te casaste con él? Ella me queda mirando, me dice, es que yo creo que junto a él voy a ser feliz. Parece que hay alguien que tiene activado su micrófono, le agradecería que me pusiera en mute. A Robert Sosa, le agradecería que pusiera en mute el micrófono, para que no produzca interferencia. Robert. Parece que Robert tiene activada su micrófono. Vamos a verlo acá, ¿qué podemos hacer? Bien, ahí sí. Ok, continuamos con esta explicación. Entonces, le preguntaba yo a esta chica la razón del por qué se había casado. Y ella me da como respuesta, es que creía que junto a él
iba a ser feliz. Entonces, fíjense ustedes, en pleno siglo XXI, miren la respuesta que me dio, basada en un deseo, en una ilusión, en una necesidad, en una expectativa. Porque ella podría haberle pedido un estudio antropológico, o quizás un análisis sociológico, o a lo mejor un perfil psicológico, vaya a saber usted, un estudio de ADN, no sé, le hubiese pedido el PCR, alguna cosa en pleno siglo XXI. Pero no, su decisión fue más bien afecto emocional. No va a ser distinto en nuestro campo laboral, personal, etc. Al punto que el cerebro, en ocasiones, inclusive es incapaz de reconocer la realidad de la fantasía. Tiene algunas claves, sin embargo, se puede perder. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, entre otras cosas, con este diplomado en programación neurolingüística? Básicamente, tres grandes pasos. El primer paso es revisar nuestros programas mentales, tanto consciente como no consciente, y ver si hay algún archivo ahí dentro que me está provocando algún tipo de ruido. Por ejemplo, viene el gerente de una gran compañía y me dice, mira Enrique, yo tuve una linda infancia, una bonita adolescencia, una rica juventud, tengo una buena edad madura, tengo una mujer que me ama, hijos que me quieren, me va bien el trabajo, gano buen dinero, soy un buen profesional, me ha ido bien en la vida. Ah, qué bien. Sin embargo, Enrique, debo reconocer ante ti que dada la naturaleza del cargo profesional que yo tengo, en ocasiones tengo que hablar en público. Y al hacerlo, hoy me pongo rojo como un tomate. Pero no me pregunte por qué, porque no recuerdo haber vivido alguna gran vergüenza. Bueno, algún archivo posiblemente debe haber allá adentro que le está ocasionando esto. A diferencia de un político que le pasamos el micrófono y no lo suelta más. La segunda etapa es corregir aquello. ¿Y por qué corregirlo? Porque no corregirlo me voy a parecer estos hámsters que juran que avanzan dentro de una jaula dando vuelta en una ruedita. Para finalmente cargar. ¿Cargar qué? Aquellos programas que Madre Naturaleza no me ha entregado, pero que en el evento de tenerlo me permitiría alcanzar mis metas, objetivos y sueños. Vale decir, ayudar a las personas a reprogramar, con el propósito de que a partir de un estado presente, de un aquí y una ahora, seamos capaces de generar los recursos psicoemocionales y psicoconductuales necesarios para finalmente llegar a un estado deseado. Pero a veces nos vemos entrampados que a veces no tenemos muy claro cuál es el estado presente, menos aún el estado deseado al que queremos llegar. Entonces vamos a orientar y ayudar a las personas a poder encontrar ese camino. Desde esa mirada, es bueno saber qué es esto de la programación neurolingüística como para poder tener los elementos de poder comprender en qué va a consistir en este diplomado. Obviamente no vamos a desarrollar todo el diplomado en esta explicación, pero algunas explicaciones rápidas que nos pueden ayudar. La programación neurolingüística es una disciplina que nace en Estados Unidos, particularmente en la Universidad de California, en Santa Cruz, Palo Alto, a través de Richard Bandler y John Green, quienes basados en los estudios de distintas personas crean este modelo. ¿Y qué es la programación neurolingüística? No es otra cosa sino que el estudio de modelos triunfadores, con el objeto de conocer sus claves de acceso, su funcionamiento, y así tratar de replicar, imitar esas conductas en procura de obtener resultados semejantes al patrón original. Es quizás una de las herramientas más eficaces para cambiar paradigmas por procesos de aprendizaje y de comunicación tanto intra como interpersonal. Y así poder modificar tanto los mapas o programas personales e inducir los mapas colectivos en procura de alcanzar metas y objetivos. ¿Qué significa esto? Que si hay personas que están logrando resultados extraordinarios y a mí me gustaría alcanzar esos resultados, pero no lo he logrado, bueno, la programación neurolingüística lo que estudia son las estructuras de pensamiento, de comportamiento, etcétera, que tienen esas personas. Si yo soy capaz de gobernar mi mente y mi cuerpo bajo estructuras semejantes al patrón original, es posible que yo también logre resultados tan sorprendentes como es ese patrón original. En ese sentido, la programación neurolingüística nos regala hoy día una trilogía, que es la base del estudio del comportamiento humano. Y esta trilogía dice lo siguiente: lenguaje, cerebro, sistema nervioso. Dicho de una manera más simple, como tú hablas, piensas, y como tú piensas, actúas. O al revés, tu conducta, tu comportamiento no es otra cosa, sino que el reflejo de tu estructura de pensamiento que manifiestas a través del lenguaje.
Vale decir, este es un bucle. Cualquiera de las tres que intervengamos va a producir un efecto en la otra. Vale decir, si yo cambio mi estructura de pensamiento, es muy probable que empiece a modificarse mi conducta y comportamiento y por ende también mi lenguaje. De otra manera, si yo cambio mi manera de actuar, esto va a arrastrar mi estructura de pensamiento y por ende también mi lenguaje. Si yo cambio mi lenguaje, esto va a modificar mi estructura de pensamiento y también mi comportamiento. Vale decir, cualquiera de las tres que yo intervenga va a producir un efecto en la otra. Y en el diplomado de programación neurolingüística vamos a aprender herramientas tremendamente eficaces que puedan intervenir, sea esto en el lenguaje, sea esto en la estructura de pensamiento, sea esto en la conducta, con el propósito de alinearla en procura de alcanzar resultados que nosotros estamos buscando y satisfacer así nuestras expectativas. En ese sentido, el objetivo que tiene el diplomado con el grado de practitioner es distintas cosas: estratégica, conexiones, inteligencia emocional, adquirir propósito, va a haber un sinfín. Hoy día vamos a hacer un resumen un poquito escueto, pero que nos dé luces de qué es lo que podríamos lograr. Sin perjuicio de ello, le voy a pedir a Luis que después les mande el programa a su respectivo mail, les mande el programa, que vean los alcances, los contenidos, el detalle de cada una de estas materias. A modo de resumen, ¿qué podríamos decir? En definitiva, ¿qué es la programación neurolingüística? La programación neurolingüística no es otra cosa, sino que, en definitiva, alcanzar ciertas metas. En este caso del diplomado, usar la PNL como herramienta para mejorar la comunicación, innovar, reaprender nuevas conductas, modificar ciertos hábitos, generar nuevas y novedosas opciones, solucionar problemas para alcanzar eficazmente estos objetivos. Además, nos va a permitir este diplomado conocer e intervenir los mapas personales y colectivos para gestionar una reprogramación, logrando una mejor adaptación al cambio y un sustancial mejoramiento en la proactividad y asertividad. Obtener además herramientas desde la neurociencia que permita resolver conflictos internos como trauma, fobia, crisis y lograr una mayor automotivación, participación, un mayor espíritu de superación, potenciar también nuestra autoestima. Esto nos va a generar un mejoramiento del aprendizaje y estimulación de las memorias, generando una visión de futuro, estrategias y recursos de excelencia para obtener estados de plenitud. ¿Cómo podríamos lograr todo esto? Bien, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Y yo les voy a pedir aquí la participación de alguno de ustedes. Por ejemplo, Jesús, tú serías tan gentil de decirme para ti qué es la suerte, sin una definición del diccionario, pero sí una convención como rápida. ¿Qué es para ti la suerte, Jesús? Puedes activar tu micrófono. Tenemos a Jesús Miguel. ¿Está por ahí, don Jesús? Sí, teníamos. A ver, Jesús, ¿qué es para ti la suerte? Y dicen, oh, ese tipo es afortunado, tiene suerte. A ver, es un poco complicado. Permíteme. Dame el control. Bájale todo, por favor. Lo que pasa es que estamos aquí en reunión varios compañeros. Ah, perfecto. Tienen varias personas simultáneamente. La presentación. Ya. En este caso, por favor, repíteme nuevamente la pregunta. Ya me perdí. ¿Qué sería para ti la suerte? Cuando dicen, oye, esa persona tiene mucha suerte, es afortunada. ¿Qué es para ti la suerte? Mira, yo soy una de las personas que creo que no hay suerte. No. Ya. Yo creo que son aptitudes y actitudes que se trabajan, ¿no? Y que se van modificando, o son experiencias. Yo creo que uno es quien forja su camino y a su vez pues llega a las metas. No existe suerte sino oportunidades. Desde mi muy humilde opinión, creo que cuando te toca una bendición es porque te tocaba estar ahí, pero sobre todo porque llegaste e hiciste todo
un camino para poder estar en ese lugar. Nada es coincidencia en este caso. Entonces, para mí, por lo menos nosotros que somos inmobiliarios, creemos que en realidad la información es la que te ayuda. Lo platicamos en nuestro ramo. Puede venir un cliente potencial, pero si no tienes la información adecuada, con recurso en mano, es decir, con cash para poder comprar, pero si no tienes la información adecuada, no te preparaste correctamente, pues no cerraste la venta, ¿no? Oye, Pero si tienes toda la información y el mira qué dominio. interesante lo que tú planteas, Jesús, porque Séneca decía que la suerte es la conjunción entre la oportunidad y la instrucción. Ok. Ahora, desde la programación neurolingüística vamos a hacer una redefinición que nos va a permitir entender todo lo que vamos a hablar de quién es. Ok. Desde la neurociencia, ¿cómo definimos nosotros hoy día el concepto suerte? Para nosotros la suerte no es otra cosa sino que una oportunidad aprovechada. Ahora, posiblemente, como bien dices tú, las oportunidades pueden llegar a ser escasas. Entonces, la clave de esto es crear las condiciones para que se den dichas oportunidades. Pero no basta, porque hay veces que las oportunidades las tenemos al lado de nosotros y no las percibimos. Y te dicen, pero mira, si te la estaban dando, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? Entonces, habrá que agudizar los sentidos para percibirla. Pero así todo, aun cuando tengamos una oportunidad y la percibimos, a veces es como una papa caliente que no sabemos qué hacer con ella. ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas que han ganado grandes premios, lotería, quino y tantas cosas? Sin embargo, a los 2 o 3 años vuelven nuevamente a la misma miseria que estaba. Nadie podría decir que no tuvo acceso a una oportunidad. Sin embargo, no tenía el entrenamiento, la instrucción necesaria para sacarle el debido partido. Entonces, desde la neurociencia decimos, la suerte es una oportunidad aprovechada. Como esta es escasa, hay que crear las condiciones para que sea posible. Porque las oportunidades no van a tocar a tu puerta y decir, hey, soy una oportunidad, aprovechame. No, uno tiene que crear las condiciones para que sea posible. Agudizar los sentidos para percibirla y tener el debido entrenamiento para sacarle partido. Una visión un poco más complementaria y subsidiaria, simplemente que la fortuna o algo cual maná que cayó del cielo. Desde esa mirada, nosotros en este diplomado vamos a ir adquiriendo algunos elementos. ¿Qué vamos a poder lograr con este diplomado internacional en programación neurolingüística? Vamos viendo algunas cosas. Primero, aprender a reprogramar ciertos hábitos y conductas. Los seres humanos tenemos cientos de hábitos, miles de hábitos. Desde por qué lado de la cama nos bajamos hasta qué camino tomamos para ir a la oficina. Hay hábitos que nos suman, pero también hay hábitos que nos restan. Entonces vamos a ver identificar aquellos hábitos que nos restan en procurar alcanzar nuestros objetivos y qué nuevos hábitos podríamos adquirir, conducta que de adquirirla nos permitiría alcanzar estas metas de objetivos. Otra de las cosas que vamos a aprender es cómo aprender a generar nuevas y novedosas opciones, lo que se conoce como perspicacia, la capacidad que tenemos de dar soluciones creativas a los problemas y ver donde los demás habitualmente no perciben y encontrar estas nuevas opciones de solución frente a los problemas. Además, también vamos a adquirir algunas técnicas para tomar decisiones que sean asertivas y eficaces. Si bien todos los días estamos tomando cientos, si no miles de decisiones, no siempre esas decisiones nos acercan asertivamente al propósito que buscamos. Entonces vamos a ver de qué manera eficientar y optimizar nuestro cerebro en procurar alcanzar estas decisiones más eficaces. Desde esa mirada vamos a aumentar nuestra agudeza sensorial para poder percibir cosas que bajo otras circunstancias habitualmente no percibíamos y aumentar esta neuropercepción sensorial mucho mayor. Además, entender y decodificar nuestros mapas o programas mentales y también la del entorno y darnos cuenta de que nosotros tenemos una percepción del mundo. Sin embargo, el mundo es mucho más grande que la percepción que hemos tenido de él. Y acceder a ese mundo de oportunidades, a ese territorio, que siempre por lo demás ha estado, pero que por distintas razones no hemos tenido acceso.
Desde esa mirada, ampliar nuestros mapas mentales y superar también nuestras limitaciones. El primer paso para modificar una conducta es, mediante un estado de reflexión, ser capaz de darnos cuenta y percibir. ¿Por qué tendría que cambiar una forma de actuar si yo creo que lo estoy haciendo bien? Bueno, vamos a ver eso. Y aquí quiero que hagamos un pequeño paréntesis y voy a darle una premisa que dice relación a algunas de las presuposiciones de la programación neurolingüística. La programación neurolingüística sostiene que no existe el éxito ni tampoco existe el fracaso. Y lo único que existe al final del día son los resultados. Ahora, cuando esos resultados son acordes a vuestras expectativas, tú los podrás autodefinir como exitosos. Ahora, si los resultados nos alejan de nuestras expectativas, bueno, lo podrás definir como fracaso. Pero esto de éxito o fracaso es medio relativo. Por ejemplo, si nos vamos a el Campeonato Mundial de Fútbol que acaba de terminar no hace mucho, en donde salió como campeón Argentina, y vemos ese último partido, probablemente para los franceses fue un fracaso. Quizá para los argentinos fue un total éxito. Y para aquellas personas que no les gusta el fútbol, simplemente fue un partido. Todo éxito o fracaso es relativo. Entonces vamos a ver de qué manera condicionar nuestra estructura de pensamiento y comportamiento en procura de satisfacer nuestras expectativas. En tal sentido, vamos a romper algunos paradigmas y aumentar nuestra neuroplasticidad cerebral para que tengamos la permeabilidad y la elasticidad suficiente para poder acceder a ese mundo de oportunidades. En ese sentido, vamos a ir adquiriendo, entre otras, algunas técnicas para mejorar, por sobre todo, la congruencia y entendimiento y comprensión comunicacional. ¿Por qué? Porque muchas veces nos cuesta ser lo suficientemente empáticos, carismáticos, persuasivos o seductores en procura de movilizar tanto a nosotros como a otros a alcanzar una meta, objetivo o proceso. Y vamos a tener que entender que la comunicación es interpretativa. Cuando yo comunico y hablo con ustedes, posiblemente ninguno de ustedes me va a entender a mí, quizás yo tampoco a ustedes. Y dice, bueno, entonces como diantre nos comunicamos y nos entendemos. Lo que hace neurológicamente nuestro cerebro es recoger todo ese mensaje, pasarlo por sus filtros naturales, sus programas, su educación, su cultura, sus creencias, necesidades, expectativas, experiencia, en fin. Lo que hace nuestro cerebro es hacer un tremendo esfuerzo por tratar de decodificar qué es lo que la otra persona quiso decir. Cuando esa decodificación es muy buena y ambos en equivalencia entienden más o menos lo mismo, decimos que esa comunicación es congruente. Pero muchas veces le hemos dado una instrucción a alguien, a un amigo, un subordinado, un colega, un jefe, una pareja, y esa otra persona termina haciendo algo totalmente distinto a lo que nosotros le pedimos. Ciertamente hay comunicación porque hubo traspaso de información, pero por cierto, dicha comunicación no fue congruente. Entonces, no solo importa el mensaje, sino que la interpretación que el otro hace de ese mensaje. Y vamos a aprender a cómo poder decodificar y poder entregar un mensaje de manera tal que sea congruente también para nuestros interlocutores. Desde esa mirada, vamos a conocer y determinar y generar aquellos factores que nos van a permitir lograr el éxito que tanto buscamos y ver de qué manera poder reprogramarnos en procura de alcanzar eso. También a construir una visión de futuro y establecer nuestro Ikigai. ¿Qué significa esto? Tener una visión de futuro que sea lo suficientemente estimulante para modificar nuestras conductas en procura de alcanzar. Los japoneses lo llaman con el nombre Ikigai, la razón de ser o la razón de vida. ¿Cómo podemos encontrar esos estímulos suficientes que nos permiten esa razón de vida, esa razón de ser? Y uno dice, ya, pero uno lo tiene relativamente claro. Fíjate que en ocasiones no es tan claro. Y se lo voy a mostrar de una manera quizás muy simple, pero ilustrativa. Por ejemplo, voy a aprovechar la oportunidad. Muy buenas tardes, Carol. ¿Te puedo hacer una pregunta, Carol? Te voy a pedir que actives tu micrófono. Ya, sí. Hola, ¿qué tal, Carol? ¿De dónde eres tú? De Venezuela. De Venezuela. Bien. Estimada Carol, te hago una pregunta. ¿Tú has escuchado alguna vez el concepto, la palabra desastre?
¿Carol? Sí, Bien, ¿qué es para ti un desastre? Cuando alguien dice, oh, esto fue un desastre. es algo que como un fracaso, algún evento que no, eh, ¿cómo te digo? No, mm, imprevisto. Esa Un es la palabra. imprevisto, un fracaso, algo no deseado, algo caótico, No un deseado. conflicto, un problema. Conflicto, Efectivamente, Carol. exacto. La palabra desastre proviene de los antiguos navegantes. Los navegantes, estoy hablando de los vikingos, los egipcios, los griegos, etc., ellos utilizaban los astros para poder guiarse, la estrella, la luna, el sol, en fin, sobre todo cuando era de noche. Pero cuando estaba nublado o había una tormenta, no tenían acceso a los astros para poder guiarse. Y eso los podía hacer zozobrar o sucumbir, darse vuelta, ahogarse, morir todo. Y eso era un desastre, vale decir, la ausencia de astro. Eso significa desastre, ausencia de astro. Lo mismo ocurre con el cerebro humano. El cerebro humano necesita tener un propósito, necesita tener una razón de ser, un objetivo. Y cuando carece de eso, se transforma en un desastre. ¿Y por qué? Porque vivimos una incertidumbre permanente, lo que le genera angustia, ansiedad, etc. Ciertamente no podemos vivir toda una vida pensando en el pasado, porque estaríamos deprimidos permanentemente y pensando qué es lo que hicimos, dejamos de hacer, podríamos haber hecho. Sin embargo, el pasado nos ayuda porque nos instruye a no volver a cometer los mismos errores. Tampoco podemos vivir todo el día pensando en qué es lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Por qué? Porque vamos a vivir en una ansiedad permanente. Tenemos que vivir posiblemente en un aquí y una ahora. Pero ese aquí y ahora tenemos que darle una razón de ser. Lo que hablaban los japoneses del Ikigai, o lo que dicen en Occidente, visión de futuro. Entonces vamos a ayudar también a que podamos construir esa visión de futuro que nos ayude a alcanzar nuestras metas, objetivos y sueños. También dentro del diplomado vamos a desarrollar y estimular nuestra inteligencia emocional, el control del impulso, que la emoción no supere la razón y logremos ese equilibrio. Cuando la emoción, la rabia, la angustia, la pena, el dolor, sobrepasa la razón, perdemos ese equilibrio y empezamos a ser desasertivos. Entonces, de esa manera nos va a permitir tomar decisiones que sean más asertivas. También veremos en este diplomado algunas estructuras de pensamiento y comportamiento según sea el género. Y dices, ¿cómo? Sí, porque fisiológica, neurológicamente, si bien podemos compartir la equidad, podemos compartir la justicia, podemos compartir los derechos, podemos compartir y homologar muchas cosas, también hay estructuras fisiológicas y orgánicas que hace que pensemos, según sea nuestro género, de manera distinta, sintamos de manera distinta y actuemos de manera distinta. Entonces vamos a tener que ver, según sean las edades, según sean los géneros, etcétera, cómo percibimos el mundo, cómo estructuramos nuestros mapas y programas y cómo también podemos intervenir en aquello. Desde esa perspectiva, entender que la química de las emociones y su impacto al hablar, pensar y actuar. Nosotros los seres humanos producimos cientos de hormonas. Sin embargo, estas tienen estructuras distintas y básicamente nos movilizan dos grandes hormonas, entre otras. Por una parte está el cortisol, que es lo que nos produce la ira, la rabia, el estrés, la angustia, la ansiedad, la depresión, etc. Pero hay otras hormonas maravillosas como es la oxitocina, que nos da la capacidad de amar, la ilusión, la dopamina, que nos moviliza, nos estimula, la interleuquina, la encefalina, la serotonina, y todas estas otras hormonas que nos dan alegría de vivir, capacidad de amar, entusiasmo, motivación. Entonces vamos a instruir a nuestro cerebro cómo adquirir todos esos bioquímicos, esos neurotransmisores que nos permiten y nos movilizan alcanzar nuestras metas y objetivos. Pero también vamos a ir aprendiendo técnicas para el manejo del estrés con programación neurolingüística, porque vivir en este mundo, con este vértigo, con esta cantidad de estímulos, también de repente nos vemos un poco sobrepasados. Entonces vamos a aprender técnicas para poder controlar aquello. Vamos a aprender estrategias para determinar los canales perceptuales. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Bueno, los seres humanos normalmente nos hablan que tenemos 5 sentidos. La verdad que entre usted y yo son más de 34 sentidos. Ya lo vamos a ver en detalle en el diplomado.
Pero nos vamos a concentrar en estos 5 sentidos, que pueden ser la visión, la audición, el olfato, el gusto, la kinestesia o sinestesia, que son las sensaciones, emociones, el tacto, en fin. Básicamente los seres humanos, para entender, percibir y participar e interactuar con el mundo, utilizamos básicamente 3 grandes sentidos, que es la visión, lo que vemos del mundo y cómo interactuamos con esa visión, sean estas las imágenes construidas por nosotros o las que percibimos a través de nuestros sentidos. Tenemos la audición, no solamente lo que escuchamos del entorno, sino que también los diálogos internos que somos capaces de construir. Y está la kinestesia o sinestesia, lo que nos evoca sensaciones o emociones. De igual manera, como el cerebro es capaz de determinar si tú vas a ser diestro o vas a ser zurdo, también va a indicar cuál de los 3 canales van a ser tus canales directores, o visual, o auditivo, o kinestésico. Si yo logro determinar no solo cuál va a ser mi canal director, sino que también de mis interlocutores, voy a saber también cómo perciben el mundo, cómo entienden, cómo participan, qué les gusta, qué no les gusta, cómo les gusta, por qué les gusta, cómo no desean recibir información, tanta otra información que va a ser tremendamente rica. Y eso nos va a permitir aumentar nuestra empatía, nuestro carisma y nuestra capacidad de seducción y persuasión. También vamos a ir aprendiendo algunas pistas de acceso para abordar a las personas según sea su canal perceptual director, y así no cometer errores y entender que la manera que le gusta una manera a una persona no necesariamente a otra, y tener más herramientas para generar esa empatía. Vamos a mejorar nuestro lenguaje y nuestros sistemas representativos. ¿Qué significa esto? Un mejor manejo de los predicados, uso de las metáforas, submodalidades, expresiones con base sensorial, tantas otras herramientas que nos van a facilitar el entendimiento, la comprensión, carisma, empatía y persuasión. Por otra parte, vamos a utilizar herramientas tremendamente poderosas, como por ejemplo el metamodelo, que es una manera de acceder a toda información que el interlocutor no expresa cada vez que omite, distorsiona o generaliza. Muchas veces las personas dicen, no, pero no decimos siempre lo que pensamos. No, en ocasiones filtramos y adecuamos un poco el mensaje. Sin embargo, decíamos que el cerebro funciona un 5% consciente, pero el 95% es no consciente. Entonces, con el metamodelo y con un buen uso del lenguaje, vamos a poder ser una palanca y levantar toda esa información que, comillas, aparentemente es oculta, sin embargo, está ahí, pero no conocíamos el instrumento para acceder a esa información, tanto propia como de las otras personas. Vamos a adquirir algunas técnicas de acceder a estados de plenitud, porque lo que nosotros estamos buscando es que a partir de un estado presente, llegar a un estado deseado. Eso nos va a dar un estado fisiológico y una libertad emocional que nos permita poder acceder a esos estados de plenitud. Pero también vamos a aprender a calibrar el arte de empatizar, porque lo que moviliza a una persona no necesariamente es lo que moviliza a otra. La estructura que ocupamos con uno no necesariamente es prenda de garantía con otro. Entonces vamos a aprender a calibrar esa persona. Visual, es auditiva, es kinestésica, esto me interesa, esto no. ¿Cómo puedo calibrar para lograr la armonía y la empatización necesaria para lograr alcanzar mi meta y objetivo? Desde esa manera vamos a aprender también procesos de inducción hipnótica y estados de trance ericksonianos, basados en Milton Erickson, para poder acceder y escudriñar un poco ese 95% no consciente y acceder a un mundo de información que podría ser muy rica para alcanzar nuestras metas y objetivos. También vamos a aprender estructuras ecológicas para un abordaje del punto de vista terapéutico. ¿Por qué? Por si nosotros queremos hacer de este diplomado también una segunda herramienta para desarrollar un coaching, sea esto en el terreno empresarial, ejecutivo o deportivo, también tenerlo desde el punto de vista terapéutico. Además, vamos a aumentar y generar nuevos anclajes visuales, auditivos, kinestésicos o psicogeográficos. ¿Qué significa esto los anclajes? El ser humano, para entender el mundo, participar e interactuar con el mundo, siempre va a fusionar dos grandes elementos.
Una parte es una imagen o episodio, el cual la va a unir con una sensación o emoción. Ya, eso es un anclaje. Por eso que yo puedo pasar por una esquina en donde hubo un accidente tremendamente grande, del cual yo fui protagonista y me evocó un montón de sensaciones. Y cada vez que pase por esa esquina, probablemente mi cerebro va a tender a recrear algunas sensaciones o emociones. Lo mismo puede ocurrir con las personas. De repente yo puedo ver una persona y al verla digo, oh, esa persona me provoca una sensación. O puedo ver una persona y decir, ah, no, y me va a provocar. Lo mismo ocurre con las sensaciones. A veces un aroma me recuerda una persona, un lugar, un momento, anclaje. Pero no todos los anclajes que nosotros tenemos nos evocan, nos provocan sensaciones deseadas. De repente hay ciertos recuerdos, etcétera, que nos producen dolor. Mami, que estoy en una conferencia. Me da la impresión que alguien dejó activado ahí su micrófono. Entonces también vamos a aprender a desanclar mediante procesos de desvinculación o disociación, de manera tal de que si hay algunas imágenes o sensaciones que nos provocan dolor, pena, angustia, rabia, ansiedad, frustración, desmotivación, bueno, ver de qué manera podemos desvincularnos para que nos dé mayor libertad emocional. De esa perspectiva, vamos a aprender anclajes de recursos psicoemocionales. Por ejemplo, hay personas que me dicen, pucha, Enrique, me gustaría tener más valor y coraje, me gustaría reforzar mi autoestima, me gustaría tener más seguridad y confianza, me gustaría tener mayor tolerancia a la frustración, deseo estar más motivado, quisiera tener un mayor autocontrol emocional, y en fin, podríamos estar todo el día hablando de cientos de recursos psicoemocionales. Entonces vamos a aprender cómo adquirir, potenciar esos recursos emocionales para ponerlos al servicio de aquellas circunstancias donde habitualmente no los tengo. De igual manera vamos a ir aprendiendo lo que se conoce como apilamiento de ánimo, que es ir sumando distintos recursos uno sobre otro, cosa de contar con una herramienta tremendamente poderosa. Iremos aprendiendo también lo que son los colapsos de ánimo. ¿Qué significa esto? Si yo tomo con una mano un tarro de pintura negra y lo mezclo, y con la otra mano un tarro de pintura blanca, posiblemente lo que me va a quedar al medio va a ser gris. La pintura negra pueden ser todos estos pensamientos intrusivos que nos producen dolor, rabia, angustia, ansiedad. Y podríamos nosotros colapsar esos cuadros emocionales teniendo otros recursos que las neutralice, de manera tal de neutralizar algunos estados emocionales que nos están provocando daño, dolor, o están interviniendo negativamente para alcanzar nuestras metas y objetivos. Vamos a aprender también lo que se llaman encadenamientos de ancla, que ir, igual que una cadena o el efecto dominó, ir adquiriendo una serie de recursos. A veces de un estado A para llegar a un estado B no es tan simple. Entonces se requieren subestados intermedios para poder alcanzar. Vamos a aprender cómo adquirir eso. También vamos a aprender algunas herramientas que utilizan los ejecutivos de alto rendimiento y los deportistas de alto rendimiento, como son las esferas o círculos de excelencia, que son metodologías para ir adquiriendo estos recursos y ponerlos al servicio de nuestros propósitos. Además, vamos a aprender búsquedas transderivacionales mediante líneas de tiempo. Y vamos a ver qué impacto tuvieron cosas en el pasado y cómo podemos modificarlas en el presente de manera tal de construir una mejor visión de futuro y tomar esos recursos. Vamos a reescribir nuestra historia personal. Dentro de nuestra historia personal tenemos una serie de eventos que nos están restando, nos están limitando, nos están afectando, generando ruido, etc. Bueno, ver de qué manera podemos aprender a reescribir esta historia de manera tal de obtener resultados mejores en el presente y proyectarnos hacia el futuro. Además, vamos a aprender un sinfín de otras cosas más. La verdad que vamos a aprender técnicas para pensar, ¿no es cierto?, en sistema, vamos a aprender bucle y sistema, vamos a aprender TOTE, que es una metodología de testeo, vamos a aprender el método Milton, vamos a aprender niveles de aprendizaje, vamos a instalar nuevas creencias, vamos a ver todo el campo unificado de la programación neurolingüística, vamos a aprender posiciones perceptuales y así un sinfín de cosas que podría estar aquí toda la noche nombrando. Entonces, básicamente es ir adquiriendo todos estos recursos en procura de alcanzar estas metas, objetivos y propósitos.
Eso es lo que busca este diplomado. Ayudarnos a reprogramarnos en un periodo de 120 horas, hacernos herramientas muy poderosas para así acercarnos a la consecución de nuestras metas, objetivos y sueños. Bien, dejo abiertos los micrófonos para las consultas, las preguntas. Encantado en poder darles satisfactorias respuestas. Sé que en el chat también han entrado varias preguntas, así que también le doy el pase a Luis para que las pueda formular. Cualquiera de ustedes puede activar su micrófono o levantar la manito y yo le doy la. Disponible el micrófono para todos. Bienvenidos. Tengo un par de consultas. Una de las primeras consultas ya es desde el punto de vista administrativo. ¿Cuándo parte el diplomado? El diplomado parte el 11 de abril del 2023 y terminaría la semana del 13 de julio del 2023. Y por supuesto también tiene, como les comentaba, un par de días, son 4 días, que debiesen ser los días sábados, en donde justamente las fechas que están en pantalla hablan de el número rojo. El 22 de abril sería un día sábado, el 13 de mayo día sábado, 17 de junio, 8 de julio día sábado, ¿ya? Esto es hora de Chile, 19 a 22 horas, martes y jueves, sábado de 9 a 13 horas, un break para luego de 14 a 18 horas. Yo les compartí el brochure del diplomado y por supuesto más consultas pueden contactarnos a contacto@celae.cl. Enrique. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, consulta que han abierto para dar satisfactoria respuesta? Con toda confianza, por favor. Aquí tengo por interno. Creo que hay alguien que levanta la mano o no. Si no, sigo con la pregunta de interno. Me preguntan respecto... Ah, sí, ahí está. Perfecto, adelante. Hola, buenas tardes. Quisiera saber si el material se entrega todo de una vez o semana a semana o sesión a sesión van entregando este material. Qué buena tu pregunta, Ignacio. La verdad que ambas cosas. Por una parte, se le va a entregar un material que va a tener el contenido de todo el programa, además una bibliografía detallada, ya, y con los distintos links, sin perjuicio de ello. En la medida que vayamos avanzando, vamos a ir incorporando también nuevos materiales propios para poder desarrollar algunas dinámicas, ejercicios, etc. Entonces, si bien van a tener una columna vertebral que va a haber un material generalizado de todo el diplomado, además va a ir siendo complementado, no solamente con materiales en términos de apuntes, sino que también con videos, dinámicas, ejercicios, etc. Va a haber ambas situaciones. Ah, perfecto. Muchas gracias. Me preguntan también, Nelly, ¿es que es presencial, a distancia, online? A ver, dada la característica internacional de este diplomado en donde están participando personas de distintos países, esta versión es 100% online, lo que no resta en nada la participación, pero es online interactivo, vale decir, es directo, no es un programa grabado, ¿ya? Sino que se está interactuando permanentemente. Pero también tiene mucha interactividad. Por ejemplo, me preguntaban, y que creo que es complementar esa pregunta, en interno me preguntaban lo siguiente: ¿cuáles eran los sistemas y los criterios de evaluación? Básicamente van a haber 4 modelos de evaluación. El primero va a tener un 25% y dice relación a las clases con trabajos de tipo presenciales, dinámica, resolución de casos, etc. Un 25% va a estar dado por trabajos de estudio e investigación a distancia, donde se le van a entregar una serie de modelos y ustedes van a tener que responder esos trabajos.
Hay un tercer ítem, que es un 25% también, que son los controles de cada uno de los módulos que se vayan a avanzar. Y finalmente hay otro 25% del diplomado que dice relación al examen final. El examen final tiene por propósito materializar todo lo que hemos estado viendo a lo largo del diplomado. Entonces tiene 4 factores. Es el primero, los trabajos interactivos que vamos a tener en clase mediante dinámica, resolución de casos, etc. Un segundo, que son los trabajos a distancia. Un tercero, que son los controles de los módulos. Y un cuarto, que son los exámenes. Bien. ¿Alguna otra pregunta? También me preguntaron acá por los valores. El valor general es de $3.000, pero la promoción vigente, 50% de descuento, en este momento es de, el valor que haría en $1.500 por todo el diplomado. Todo lo que está comentando Enrique, todo lo que se está presentando en el valor de $1.500. Peso chileno son alrededor de 1.250.000 pesos. Víctor levantó la mano. Vamos, Víctor. Hola, Enrique. Mira, la carga de dedicación extra al horario de clase, digamos, ¿cómo lo podrías cuantificar tú en el caso de los que estamos trabajando en un horario, digamos? Hoy agradezco tu pregunta, Víctor. Mira, el esfuerzo que nosotros estamos haciendo es que prácticamente todo se desarrolle de manera interactiva y no tengan que tener una gran sobrecarga fuera de la jornada de trabajo. Entendemos que prácticamente el 99% de los quienes toman estos diplomados son personas que están en actividad de trabajo. Por eso que nosotros destinamos 4 sábados en el diplomado. Estos 4 sábados básicamente son eminentemente prácticos. ¿Ya? Yo sé que de repente es una incomodidad para algunos, desde el punto de vista familiar, destinar, por eso que en todo el diplomado serán solamente estos 4 sábados, pero la idea es no sobrecargarlos con actividades fuera del diplomado, sino que todas estas dinámicas y actividades se hagan dentro del desarrollo interactivo y no tengan que destinar mayor esfuerzo. Si tú me preguntas en términos de porcentaje, no debería exceder a un 10% el porcentaje del tiempo que tiene involucrado para hacer una carga fuera de la jornada de trabajo. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Me preguntan por interno, justamente relacionado con eso. Dice, en caso de faltar algún día, ¿se pueden tomar las evaluaciones con posterioridad? Sí, de hecho, y algo que es muy importante, todas las clases, el 100% de las sesiones, la primera media hora se destina a hacer un repaso general de la clase anterior y resolver todas las dudas e inquietudes, de manera tal de que si alguna persona por alguna razón no ha podido participar, aparte de tener todo el material, tener los videos, tener toda la información consultiva, va a tener un repaso general y se le van a poder responder todas las dudas. Ahora, cuando ocurren estas situaciones de los controles o dinámicas y alguien no puede participar, fechas que ustedes las van a conocer con la debida anticipación, simplemente se contactan con nosotros y dicen, mira, se me presenta una dificultad, no voy a poder estar en esa clase para esa dinámica, o para ese control, o para ese ejercicio, etcétera, y se reprograma para tomársela a posterior. No hay inconveniente en ese sentido. La idea no es pillarlo, sino que la idea, por el contrario, es que podamos aprender. Todas las dudas adicionales, consultas, a favor escribir a contacto@celade.cl. Hay una pregunta respecto a el título profesional. ¿Es un título profesional, dice? A ver, lo que pasa es que todos los países tienen nomenclaturas total y absolutamente distintas, y se diferencia entre lo que es un título profesional a un título universitario, ¿ya? CELADE, el Centro Latinoamericano de Desarrollo Empresarial, es un OTEC, un organismo técnico de ejecución que está acreditado ante el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, CENSE, en nuestro país.
Todos nuestros diplomados están certificados internacionalmente a través de Equinet y a través de AENOR. Tenemos la certificación además de la ISO 9001 y de la norma chilena 2728. Estamos certificados. Ahora, habrán distintos países que le dan un mayor peso o un menor peso a este tipo de acreditación. Pero el diplomado con el grado de practitioner te da las facultades necesarias como para poder empezar a ejercer desde la práctica este tipo de actividad. Perfecto. Pregunta Nelly Velasco también. Bueno, dice, ¿dónde está ubicado CELADE? Les comento que la base está en Santiago de Chile. Y pregunta Enrique por los requisitos para ingresar al programa. A ver, para ingresar al programa, esto es bien amplio. Primero que nada, tiene que tener enseñanza primaria y secundaria terminada, ¿ya? No requiere como prerequisito estudios técnicos o universitarios. No es prerequisito. Lo que sí, ya para los programas más avanzados, porque en programación neurolingüística está el primer grado, que es el diplomado de practitioner, luego viene el grado de máster, después viene el grado de trainer y después viene el grado de therapist. Ahí sí son prerequisitos. Para poder hacer el grado de máster, de trainer o de therapist, se requiere tener los grados anteriores certificados internacionalmente. En este caso, del grado de practitioner, el prerequisito ya es que, aparte de tener las ganas y el entusiasmo de querer aprender, es tener la enseñanza, educación primaria y secundaria completa. Respecto a la dirección, aparte de estar acá en Chile, bueno, en este momento tenemos nuestro representante en Nueva York, que está haciendo, de hecho, yo terminando este webinar, tomo un avión, me voy a Miami, y vamos a tener también, ver la posibilidad de abrir oficinas en este momento en Miami. En este momento tenemos nuestro representante en Nueva York, y acá, particularmente en Santiago de Chile. Perfecto. Tengo otra pregunta. ¿Hay más actividades de CELADE? ¿Algún contacto empresa? Sí, durante todo el año nosotros estamos desarrollando programas. Nosotros hacemos programas eminentemente cerrados. Este es uno de los pocos programas abiertos. Los programas cerrados son programas que se diseñan específicamente para los requerimientos y necesidad de las empresas. Y ahí tenemos varios programas. Programas de capacitación con neurociencia aplicada, sea esto liderazgo, desarrollo organizacional, trabajo en equipo, negociación y venta, etcétera. Todo aquello donde interviene la actividad humana, nosotros desarrollamos en habilidades blandas programas de capacitación y entrenamiento. También tenemos diagnósticos psicoemocionales de individuales y colectivos. Y también desarrollamos los programas de coaching integrativo, tanto individuales como colectivos. Todo esto lo pueden encontrar de manera detallada y pormenorizada también en nuestra página, en www.celade.cl. Sin perjuicio de ello, y una de las grandes características que tiene CELADE, es que diseñamos programas a medida según sean los requerimientos. Actualmente, en estos 30 años de trayectoria, nosotros hemos capacitado alrededor de 600.000 personas y nos hemos vinculado con más de 600 empresas a nivel nacional e internacional. Así que el know-how y el background que tenemos es grande, y además durante los últimos 22 años hemos diseñado los programas de programación neurolingüística para la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entonces, tenemos acceso a todo ello. Cualquier consulta la pueden hacer a través de contacto en la página y directamente les mandamos la información. Tengo otra consulta en el chat. Bueno, dice, interesante la PNL, una herramienta indispensable para todos los docentes. Eso es verdad, también aplica mucho para esa disciplina. Y tengo otra pregunta, dice, apenas terminado el diplomado practitioner, ¿puedo comenzar a realizar algunas terapias de inmediato o su consejo es practicar algunas semanas? A ver, vamos a tener varias prácticas tanto en el diplomado como vamos a dar distintas metodologías y ejercicios de práctica a futuro. Luego, terminado este diplomado, te permite algunas intervenciones
Y aquí voy a hacer una separación. Es habitual que en los diplomados intervengan y participen muchas personas que han desarrollado distintos diplomados de coaching, coaching integrativo, coaching ontológico, Aquas, Grove y distintas metodologías. Y esto obedece a que la programación neurolingüística te permite herramientas de intervención, no solamente una gran palanca para identificar la problemática, sino que también para poder intervenir. Sí van a poder tener técnicas para tomar recursos, para superar crisis, en fin. Sin embargo, ya para tener una intervención más clínica, hay programas de especialización, y ahí es donde interviene el máster o el therapist, en donde ya tenemos intervenciones más de tipo clínica. En el practitioner vamos a aprender una batería de intervención, pero con las limitaciones de lo que significa el diplomado practitioner. En ese sentido, vamos a poder intervenir ya una vez terminado el mismo diplomado, pero sobre algunos tópicos bien específicos. Perfecto. Pregunta Nelly también, ¿quién hace la acreditación internacional? Equinet, y lo hace AENOR. Y nacionalmente el Servicio Nacional de Capacitación Empleo CENSE a través de la norma chilena 2728. Esto de las acreditaciones hay que tener cuidado, ¿eh? Porque a mí me sorprendía mucho, yo me interiorizaba en muchas instituciones y he preguntado esto de la acreditación. Y de repente dicen, no, esto está acreditado por la Asociación Internacional de Programación Neurolingüística o por la organización. Y digo, bueno, ¿y quiénes son esas instituciones? Y esas instituciones son empresas privadas. Es como que CELADE certifique... Estoy escuchando. Perdón, Julie, Julie, activaste tu micrófono. ¿Qué Entonces, micrófono? tienes activado ahí el micrófono, no lo tienes puesto en mute, entonces se escucha tu conversación interna. No te preocupes, ahí yo te la desactivo. Bien, entonces, muchas empresas de repente dicen, estamos acreditados por esto, por esto. Sí, ahí nosotros vamos a estar acreditados por CIFRAL, el Centro Internacional de Formación de Líderes para América Latina, y por CICI, la Sociedad Internacional de Coaching Integrativo. Pero que eso también son instituciones privadas. Pero ¿por qué, aun cuando tengamos esa acreditación, yo hago la observación? Porque de repente nos nubilamos por muchas, es que está acreditado por la organización, la asociación, etcétera, y esas que son instituciones privadas, como lo es CELADE u otras. Sin embargo, de manera internacional, estamos acreditados por Equinet y por AENOR. Bien, mis queridas muchachas, muchachos, yo les agradezco enormemente la gran participación de todos y cada uno de ustedes y espero verlos prontamente como alumnos también de este diplomado. De mi parte, simplemente quería poner un pequeño granito de arena en esta gigantesca playa que son todos ustedes y desde ya un abrazo grandotote y espero que tengan una semana y un mes maravilloso. Agradezco enormemente la participación de todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por participar de este nuevo webinar. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a todos los participantes de todos los países que nos acompañaron hoy día. Don Víctor Concha, Ignacio, Robert, Stephanie, Nelly, Don José, etcétera. A todas las personas que nos acompañaron, muchas gracias. Y por supuesto, les vamos a hacer llegar el resumen de esta presentación, material relacionado con los distintos temas relacionados con CELADE y también información del diplomado para que se puedan inscribir a la brevedad. Muchas gracias a todos. Jesús, muchas gracias. Christopher, encantado, un placer. Será hasta la próxima.